Bien, dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer este pasaje tan importante de esta carta que nos habla sobre el nuevo tipo de relaciones que Dios tiene con Israel por un lado, y por otro lado con los gentiles, y también de las relaciones que ahora hay entre israelitas y gentiles. Los gentiles somos todos los pueblos que no somos Israel. Si usted es israelita o judío, pues entonces no entra en esta categoría que acabo de mencionar, de que todos somos pueblos gentiles, pero más me temo que la mayor parte, si no todos los que estamos acá, somos gentiles. Y la diferencia entre israelita o judío y gentil se originó a partir de la elección que Dios hizo de Israel como su pueblo allá en Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud, repetidas veces Dios dijo que Israel era su hijo, su primogénito, y por eso le decía a Faraón: como tú estás matando a mi hijo, entonces yo voy a matar a los tuyos. A eso obedeció la última de las señales, que es la única que propiamente se puede llamar una plaga, porque consistió precisamente en eso, en donde todos los primogénitos, los primeros hijos de los egipcios, desde el primer hijo del faraón hasta el primer hijo del último y el más pequeño de los
esclavos egipcios, todos murieron, porque previamente el faraón había dado el decreto que establecía que todo varón que naciera de los israelitas tenía que ser ahogado en el río Nilo. Entonces, como los egipcios habían estado matando a los hijos, al hijo de Dios, entonces Dios, para pagar lo que Egipto hacía, es que comienza a matar también a los primogénitos de los egipcios. Ahora, a partir de ahí, de la salida de Egipto, Dios comienza a referirse a Israel como su hijo. Allá en el profeta Oseas, el famoso pasaje donde el Señor dice: de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de Israel como su hijo. Y luego hay otros pasajes en la Escritura donde claramente Dios tenía un favor especial hacia Israel. Pablo hace un buen resumen de esto allá en Romanos capítulo 9, cuando él dice que de Israel es la gloria, el pacto, la palabra, el culto, patriarcas, la ley, y a través de los patriarcas, dice, también vino nuestro Señor Jesucristo. Todos estos privilegios eran exclusivos de Israel. El profeta Amós quizás tiene una de las palabras más contundentes en cuanto a esto, cuando el Señor, hablando a través de él, dice: de todas las familias de la tierra, a ninguna he amado sino a Israel. Cuando ahí está hablando de las familias de la tierra, se está refiriendo a las naciones. Entonces Dios allí dice que él no había amado a los egipcios, a los sirios, a los arameos, a todas las culturas, pueblos que pudieran haber en esa época. Estamos hablando más o menos unos 2500 años antes de Cristo. Pero Dios dice que de todos esos pueblos, de todas esas naciones, a ninguno he amado, dice, sino solamente a ti, a Israel. Obviamente Israel tenía un gran privilegio por recibir este amor exclusivo de Dios, pero Israel no entendió cuál era el propósito, porque como el Señor se lo había dicho a través de Moisés, es decir, en el nacimiento mismo de Israel como nación, Él les había dicho que los había escogido para que fueran un reino de sacerdotes. Y como lo explica el libro de Hebreos, en el capítulo 5 dice que un sacerdote es establecido para mediar entre Dios y los hombres. Entonces, si Israel iba a ser el reino de sacerdotes que Dios había escogido, significa entonces que el papel de Israel era el de convertirse entre un mediador entre Dios y las demás naciones, mostrándoles a Dios, compartiéndoles a Dios, compartiendo todo lo que Dios les había dado, como era la palabra, la ley, los profetas, los patriarcas, el culto, la gloria, la promesa, etcétera. Pero lejos de eso, Israel lo que hace es que comienza a llenarse de orgullo por el privilegio que Dios le había dado. Y este orgullo lo vemos reflejado en diferentes pasajes de la Escritura. Hay un libro en la Biblia que habla exclusivamente de eso, del orgullo que los israelitas tenían y consecuentemente del desprecio que tenían hacia las otras naciones. Es el libro del profeta Jonás. La historia de Jonás es una de las más conocidas, pero porque nos detenemos en el capítulo 1 nada más, donde habla pues de la historia, que Jonás es arrojado al mar, que viene el gran pez que lo traga, Jonás pide misericordia, el pez va y lo vomita en la playa. Pero todo eso está dentro de un contexto, y el contexto es que Dios le ha dicho a Jonás que debe ir a Nínive. Nínive era la capital de Asiria y una de las ciudades más grandes que había en la época. Eran gentiles.
Entonces Dios le dice que tiene que ir para anunciar allí que dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, eso es lo que Jonás no quiere hacer, porque Jonás no quiere compartir con ellos el mensaje de Dios, no quiere que se arrepientan. Y por eso es que Jonás decide huir en la dirección opuesta. Nínive quedaba hacia el este de Israel, y Jonás lo que hace es que toma un barco hacia Tarsis, que quedaba al oeste, en la dirección contraria. Y luego es cuando viene la tempestad, el pez se lo traga, luego lo vomita en la playa, y al salir Dios vuelve a reiterarle la comisión y le dice: ve a Nínive a predicar lo que yo te voy a decir. A regañadientes Jonás va, y él comienza a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era una ciudad enorme, que dice la escritura que le tomó 3 días a Jonás caminarla toda, anunciando de mala gana: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando termina su predicación, lo que Jonás deseaba es que nadie escuchara su voz, que nadie pudiera ponerle atención al pregón que él había dado, porque lo que quería era que dentro de 40 días el Señor la destruyera. Y por eso es que sube a una colina aledaña a Nínive, porque él quiere estar en palco en el momento cuando la ciudad va a ser destruida. Y ahí está, esperando que se cumplan los 40 días. Él no sabía si sería un incendio, un terremoto, o que la tierra se tragaría a la ciudad, o que llovería fuego del cielo, como fue en el caso de Sodoma, Gomorra y las ciudades del Valle del Jordán. Pero ahí estaba, a la espera de la destrucción. Extraño, ¿verdad? Este es el único predicador de la Biblia que lo que deseaba era tener ninguna conversión. El único predicador que esperaba que su mensaje y su ministerio fuera un fracaso, porque no quería que se salvaran. Pero entonces Dios otra vez hace que primero crezca una parra que le da la sombra, que lo protege de los rayos del sol, y él se alegra. Pero al día siguiente Dios envía un gusano que come la raíz de la planta. Esta se seca y le vuelve a dar el sol a Jonás, y Jonás se enoja mucho. Y cuando Dios lo ve, le dice: Jonás, ¿estás enojado? Sí, le dice, muy enojado hasta la muerte. Y le dice: ¿y por qué te enojas? ¿Te preocupas por una planta en la cual tú no trabajaste, que creció y que luego se secó? Eso es lo que te preocupa. Y no te preocupa la ciudad de Nínive, donde hay, bueno, ese pasaje, hermanos, se ha traducido de diversas maneras, pero se cree que lo que más dice es que en la ciudad de Nínive hay más de 120,000 niños que no saben distinguir cuál es su mano derecha de su izquierda, y además le dijo muchos animales. Y ahí termina el libro de Jonás. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza que el libro de Jonás quiere dar. Y es que Jonás se había vuelto orgulloso. El privilegio que había recibido de ser pueblo de Dios no lo está usando para lo que Dios quería. En este caso, para él convertirse en el sacerdote que presentara el mensaje de Dios hacia un pueblo impenitente como era Nínive. Ese es el orgullo de Jonás, y esa es la enseñanza. Para eso fue escrito el libro de Jonás, para aprender acerca de esto. Ahora, eso no tuvo remedio con el libro de Jonás. Eso permaneció, se conservó a lo largo de siglos, hasta que llega el momento en que Jesús aparece. Y el Señor Jesús quería enseñar que realmente en el fondo de las cosas no hay diferencia entre judío y gentil. Simplemente todos somos seres humanos. Pero Él quiso enseñarlo de una manera diferente. En una ocasión, hubo varias ocasiones, pero en una ocasión Jesús fue allá por la región
más al norte de Israel, cerca de Sidón. Por ahí estaba el puerto de Tiro también. Esa era ya una región, hermanos, donde era el límite entre Israel y las otras naciones. Pero en una época cuando las fronteras no estaban tan definidas como hoy en día, ¿no? Que hoy hasta se puede marcar una línea de separación. O sea, si yo estoy aquí, estoy en un país, y si me paso la línea, ya estoy en el otro. No, en esa época, hermanos, las fronteras no estaban tan definidas. Siempre había un área que era tierra de nadie y de todo. Por ahí andaba Jesús y aparece una mujer. Ella era gentil. Dice la Biblia que ella era sirofenicia de origen. Era gentil, no era del pueblo de Israel. Pero esta mujer tenía un problema, y es que tenía una hija. Bueno, el tener hija no era problema, ¿verdad? El problema era que esta niña estaba endemoniada y ella no había podido resolver el problema. Entonces va, busca a Jesús, lo encuentra y comienza a suplicarle y le dice: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está atormentada por un demonio. Es la petición que le hace la mujer a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? No le hace caso. Él sigue caminando, no le responde, no le habla, porque Jesús ahí está actuando como actuaban los israelitas, llenos de orgullo frente a una persona que tenía dos problemas: el primero, que era gentil, y el segundo, que era mujer. Cosas que se despreciaban en la época. Entonces la mujer sigue insistiendo y dice: Señor, ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús sigue caminando, no le hace caso, y la mujer va detrás de él. Y como la mujer ve que no le va a hacer caso, ella camina más rápido y se pone delante de él, le bloquea el camino, se pone de rodillas y le dice: Señor, ten compasión de mí, que mi hija está atormentada por un demonio. Entonces viene Jesús y responde: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, dijeron los discípulos, eso es, Señor. Porque le estaba diciendo en la cara a la mujer gentil: yo no vine para ti, yo vine para mi pueblo. Vine para rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vine para las fenicias, no vine para las sirias. Pero la mujer insiste y le dice: Señor, socórreme. Entonces Jesús viene y dice: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros. La Reina Valera ha traducido amablemente el pasaje, pone perrito, ¿verdad? Para que no suenen tan ásperas las palabras del Señor. Pero en el griego, si usted lo revisa, dice perros. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y los discípulos: bien, Señor, segundo golazo. Porque ahora le ha dicho perro a una mujer que es gentil. Y además le ha dicho que eso que ella está pidiendo, el pan, que es la liberación, le ha dicho: eso es para los hijos, eso no es para los perros. Y así como no es correcto, hermano, dar el alimento al perro si no le ha dado al hijo, entonces de igual manera le dicen: no, no es para ti, no es para los gentiles. Pero entonces viene el hambre, increíblemente: sí, Señor, sí, Señor. O sea, ella está aceptando: sí, está bien. Sé que soy una gentil, sé que soy una pagana, sé que delante de ti soy como un perro, pero quiero decirte que hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una humillación total de la mujer, porque está diciendo: ustedes son nuestros amos, nosotros somos los perros. Pero así como el perrito come
Las migajas que caen de la mesa, Señor, yo no te estoy pidiendo el pan, no, tampoco te estoy pidiendo que dejes de comer a tus hijos para darme a mí. Lo que te estoy pidiendo es que aunque sea una migaja, caiga, porque para mí eso va a ser suficiente. Entonces es cuando Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, que se haga así como tú lo has pedido. Amén. Pero ¿qué era lo que Jesús quería enseñar? Lo que le dije, que en realidad fe también podía haber entre los gentiles, y la mujer lo está mostrando. Está mostrando humildad, está mostrando que reconoce al Señor como su amo, pero está demostrando una confianza que aunque él la ignora, no le habla, no le da ningún espacio, no la voltea a ver, pero ella sigue confiando, creyendo en que él es misericordioso y que no me va a dejar perecer con mi hija. Eso es lo que Jesús quería mostrar. ¿Lo vieron? Bueno, ese es un ejemplo, pero como le he dicho, hay otros donde Jesús incluso dijo: en verdad les digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Estaba hablando del centurión, aquel centurión que le dijo, bueno, primero lo mandó a llamar porque tenía un sirviente que estaba enfermo, estaba agonizando, y él no quiso ir porque él era gentil, él sabía que ellos no eran apreciados por los judíos. Entonces, pero manda a los ancianos de los judíos para que intercedan. Ellos van y le dicen: Señor, ahí hay un hombre, él es pagano, pero es bueno. Incluso nos ha construido una sinagoga y tiene un criado enfermo y dice que si puedes ir. Y Jesús dijo: está bien, yo voy. Él iba caminando para la casa del hombre, pero aquel hombre, que era un centurión, era un mando medio del ejército romano, se quedó en casa y dijo: hombre, pero ¿qué he hecho? Le dije que viniera a mi casa. Se me olvidó que yo soy gentil, que yo no soy israelita, que soy hondureño, salvadoreño, guatemalteco, mexicano. Entonces, no es posible, yo no soy digno. Entonces manda a otros para que alcancen al Señor y lo detienen alto, le dice el Señor. Dice el centurión que no vayas, porque él no se siente digno de que tú entres a su casa. Pero él dice que él es un hombre de armas, es parte del ejército, y como él tiene autoridad, él le puede decir a un soldado: mira, ve y hace esto, y va el soldado y lo hace. Y le dice al otro: mira, tú haz lo otro, y va y lo hace. Entonces manda a decir que no llegue ya, porque no es digno de que entres a su casa. Pero desde aquí, que solo digas la palabra, y él cree que su criado va a sanar. Tremendo, ¿verdad? Ahí es cuando Jesús dijo: oiga, ¿oyeron? En verdad les digo que ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Que así sea como lo creyó. Y fue sanado el criado. Entonces, varios momentos en los cuales Jesús lo que quería enseñar era que al final, hermanos, nadie es más que el otro. Cuando ya se escribe esta carta, esto ya es después de Cristo, han pasado ya varias décadas, y entonces hoy se está reflexionando acerca de todo eso que Jesús dijo, de las escrituras del Antiguo Testamento, y entonces se llega a la conclusión. Está hablando a nosotros los gentiles y nos dice: acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en la carne, porque como el israelita es orgulloso, entonces cuando ve a alguien que no es israelita, que no es judío, entonces viene: es un incircunciso, es un incircunciso. Entonces dice: ustedes
eran llamados incircuncisión por los que sí eran circuncidados, pero ellos se basaban solamente en ese hecho, en que eran circuncidados, lo cual había ocurrido. La circuncisión se hacía al 8º día de nacidos. O sea, 8 días después de que el niño había nacido, lo circuncidaban. Es decir, que ellos ni se recordaban de eso, hermanos. No lo habían hecho ellos, eran realmente sus padres quienes se habían preocupado de que fueran circuncidados, pero de eso se jactaban, de algo que ni ellos habían dicho para burlarse de nosotros y decir incircuncisos. Y aunque la mujer no se circuncida, también le decían incircuncisa. A todos, incircuncisos e incircuncisa. Y dice la escritura, en aquel tiempo era cierto, estaban sin Cristo, porque Cristo vino por ellos. Jesús es el que dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel, porque no tenemos la ciudadanía israelita. Y no estoy hablando aquí, hermanos, de un documento, ¿verdad? Que si usted quiere nacionalizarse israelita, pues ha de haber un proceso como en todos los países para que usted adquiera la nacionalidad israelita. Pero no es de eso que está hablando aquí, sino que aquí está hablando del hecho de ser descendiente de Abraham, es decir, algo que se adquiere por nacimiento, por herencia. Entonces, si nuestros padres no son judíos, olvídese, jamás lo vamos a hacer. Nunca vamos a hacerlo. Entonces dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, porque la promesa era para Israel. Los pactos fueron con ellos, no con nosotros. Y resume diciendo que lo más triste de esto es sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, porque nuestros pueblos, hermanos, son los que veían al maíz como un dios, los que veían, hermanos, al sol como un dios, los que veían a la serpiente emplumada como un dios, como una deidad. Esa era nuestra esperanza, esos eran nuestros dioses. No nos acordamos porque ya hace varios días de eso. Pero Israel tenía su Dios, tenía su esperanza, pero nosotros no teníamos nada, no teníamos ese Dios, no teníamos esa esperanza. Pero ahora, ¿qué ha ocurrido? Dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, Él vino a cambiarlo todo. Cuando allá Juan 3:16, que usted lo sabe de memoria, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire qué diferencia. Ya no es como Amós, que dice, del mundo a nadie amé, sino que solo a Israel. Hoy Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todas las naciones, que envió a su Hijo por todas esas naciones, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. De eso está hablando cuando dice aquí que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Pero oiga, no es, hermanos, que nosotros nos vamos a convertir en israelitas, porque algunos todavía dicen cosas algo así como, nosotros dicen somos el Israel del Nuevo Testamento. No hay Israel del Nuevo Testamento. Lo que hay en el Nuevo Testamento es iglesia, se llama. Nosotros somos iglesia, nosotros no somos israelitas, nunca lo vamos a hacer. Es más, no tenemos necesidad de ser israelitas. Digo esto, hermanos, porque ustedes saben que hoy hay las corrientes que le llaman de cristianismo mesiánico, donde pronuncian, no pueden decir Jesús en español, sino que tienen que decir Yeshua, ¿verdad? Porque ese es el nombre verdadero. Y si usted no usa el nombre verdadero de Dios, entonces Dios no le va a oír. Cosas así dicen. Pero ¿usted cree que Jesús está preocupado por cómo pronuncian su nombre?
¿Usted cree que se preocupó porque la mujer aquella que tenía a su hija endemoniada, que era Sirofenicia? ¿O cree que se preocupó porque el hombre que lo estaba mandando a llamar a su casa era no solo pagano, sino que además soldado de ocupación de Israel? Él iba a la casa de él. ¿Se recuerda de Pedro cuando lo mandan a llamar de la casa de Cornelio, que era otro soldado romano? Bueno, ahí Pedro por lo menos, hermano, cuando llega a la casa, es lo primero que dice. Hechos capítulo 10. Él dice, bueno, señores, aquí vengo porque me llamaron. Ustedes saben cuán detestable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero el Espíritu me dijo que viniera, así que díganme por qué estoy acá. Pero mire qué saludo. Ese es como que si usted me invitara a su casa y al llegar yo le dijera, hermana, usted sabe cuán detestable es para mí venir a su casa. Eso es lo que hizo Pedro. Eso dijo Hechos capítulo 10. Ustedes saben cuán aborrecible es para un judío entrar en la casa de un gentil. ¿De por qué me llamaron? Y es cuando Cornelio dice, lo que pasa es de que yo estaba hace 3 días en un ayuno, se me apareció un ángel y el ángel me dice, mira, hay un hombre que se llama Pedro, que está allá en la casa de Simón Curtidor, en Jope. Entonces ve a llamarlo y él cuando venga te va a hablar palabras de vida. Entonces lo manda a llamar, preguntan por la casa del curtidor en Jope, en la casa de Simón, y ahí dice, buscamos a un don Pedro. Y Pedro estaba arriba, en la azotea, y en esa azotea acababa de tener una visión que se había repetido 3 veces. Y en la visión él veía que bajaba un manto donde iba iguana, cuzuco, camarones, cangrejos, conejo, cerdo. Todo eso era inmundo de acuerdo a la ley. Nosotros podemos decir, pero solo delicias venían ahí, ¿verdad? Pero el judío lo que dice es, pagano. Son paganos, son infieles, miren lo que comen. Pero esa voz del cielo le decía a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, Dios me guarde, decía, jamás ha entrado en mi boca nada inmundo. Y Dios le decía, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Esa visión se repitió 3 veces y 3 veces le dijo Dios, lo que el Señor limpió, no lo llames inmundo. Lo que el Señor limpió, no lo llames inmundo. Cuando en ese momento tocaban allá abajo a la puerta, eran los soldados que había enviado Cornelio, preguntando por don Pedro. Y para colmo, el Espíritu le dice arriba a Pedro, Pedro, ahí te buscan, no dudes ir con ellos, quiero que vayas. Entonces Pedro baja y le dice, ¿qué quieren, señores? Lo venimos a traer. Lo manda a llamar Cornelio. Bueno, está bien, dijo Pedro. Pedro agarró unos hermanos, se lo llevó de testigos. Él sabía que eso estaba raro y se lo lleva. Entonces cuando llegan allá es cuando Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y que Él se complace. O sea, pero eso no tiene ninguna virtud. O sea, Dios no está preocupado porque si nosotros oramos, hermanos, en hebreo o lo hacemos en yiddish o si lo hacemos
¿En qué, hermano? En español, en guatemalteco, en mexicano, en lo que sea. No le importa a Dios. A Él lo que le importa es la fe, la sinceridad que las personas puedan tener. Entonces, hay personas que ven, hermano, el judaísmo es otra religión. Así como hay el islam, el hinduismo, el catolicismo romano, hay judaísmo también. Entonces, y en el judaísmo, usted sabe, las personas pues usan sus flecos, su kippah en la cabeza. Todo lo hacen en hebreo, más bien es yiddish, se llama lo que ellos hablan, ya no es hebreo propiamente. Leen la Torá. Entonces hay muchos que comienzan a adoptar este lenguaje, ¿verdad? Y ya no hablan de la Biblia, hoy hablan de la Torá. Y la Torá es diferente a la Biblia, es una cosa que no tiene nada que ver uno con otro, pero como han oído que así es, cantan en hebreo, porque creen que es una manera en que se están acercando al pueblo de Dios. Hacen sonar los chofar, ¿verdad? Porque creen que con eso se invoca la presencia de Dios. No, si la presencia de Dios comenzó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, Dios vino a morar dentro de nosotros. Entonces, no hay ninguna virtud, hermanos, en que nosotros tratemos de ser más judíos que los mismos judíos. Porque no se trata de que los gentiles nos convirtamos en judíos, sino que aquí lo dice, versículo 14. Porque Él, o sea Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, fíjese, de ambos pueblos, de israelitas y de gentiles, hizo uno, es decir, un nuevo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Lo que nos separaba entre judío y gentil, viene Él y derriba la pared y dice: voy a tomar de judíos y de gentiles para hacer un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo se llama iglesia. No se trata que el gentil se convierta al judaísmo, o que se ponga una kippah, o que celebre el Yom Kippur, o que cante en hebreo, o que ore el Padre Nuestro en hebreo. No se trata de eso. Se trata de que venga aquí a hacer iglesia. Tienen que venir los judíos, tenemos que venir los gentiles. En la iglesia somos uno solo. Pablo, el apóstol, era nuestro hermano. Es nuestro hermano, ¿verdad? Porque él vive en la presencia del Señor. Y él es judío. Él es israelita. Es Pablo el que elaboró la teología que estamos leyendo aquí. Estas palabras es la teología que Pablo enseñó. Él está diciendo, no es que eso es lo que Pablo condenaba, es lo que en la Biblia se llama los judaizantes, ¿verdad? Que querían que los gentiles actuaran como judíos. Eran los que le decían: es que si no oras en hebreo, Dios no te va a oír. Es que si no dices el nombre de Jesús en hebreo, no te va a escuchar el Señor. Es que si no lees la Torá, es que si no te circuncidas, es que si comes cangrejo, por ejemplo, ese es animal inmundo. El camarón es animal inmundo. El cerdo. Entonces prácticamente no tiene que comer nada uno, ¿verdad? Si usted se come un sándwich con jamón, usted ya cayó. Claro, porque el jamón es carne de cerdo. El judío no lo come. No lo come. Pero no se trata, hermanos, de que vayamos a los supermercados donde venden las comidas que ellos aprueban, que por cierto son carísimas. No se trata de eso, sino que se trata que de ambos pueblos Dios hizo uno, que es la iglesia. Y esta idea la sigue repitiendo. Dice, versículo 15, aboliendo en su carne, la carne de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces la ley dice que fue abolida. Así como abolió las enemistades, abolió la ley. La ley está abolida para crear, oiga, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. No está diciendo que el gentil tiene que hacerse como judío.
No está diciendo que tenemos que aprender hebreo. No está diciendo que tenemos que sonar el shofar. Lo que está diciendo es que de ambos hizo un hombre nuevo. Y esto es lo que se llama la iglesia. Entonces el gentil tiene que entrar a la iglesia. El judío tiene que entrar a la iglesia. Tiene que arrepentirse de su judaísmo. Tiene que abandonar la ley. Tiene que olvidarse, hermano, de las tradiciones del Yom Kippur, del Pentecostés, de la Pascua. Todo eso tiene que abandonarlo. Y tiene que venir para recibir a Cristo como Señor y Salvador, como lo hizo Pablo. Mira el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Es que los dos estamos en problemas, pero a ambos los reconcilia, dice, en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Es ya tercera vez que está diciendo que de ambos pueblos Él toma para que lleguemos a ser un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo. La iglesia, los nacidos de nuevo, los creyentes. Me voy a detener hasta ahí, hermanos, por el tiempo, pero la idea principal ya se la di. Entonces, todos tenemos libertad para venir delante del Señor. No nos falta nada. No tiene que ponerse flecos, hermano. No tiene que andarse poniendo las filacterias en su brazo. No es necesario. No es necesario que se vaya a bautizar al Jordán. Si ya se bautizó aquí, ya estuvo. Ya está identificado con Cristo. Tenemos plena libertad en Cristo. Somos un nuevo pueblo. Tan amado como fue Abraham, como fue Isaac, como fue Jacob. También usted, hermano hondureño, hermana guatemalteca, hermana salvadoreña, hermano ecuatoriano, todos amados, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y ahora nos ha hecho un nuevo pueblo. Por eso es que Pablo se peleó con Pedro, porque Pedro enseñaba de que había que guardar aspectos de la ley, y Pablo dice allá en Gálatas, era de condenar, dice. Y en su hipocresía, fíjese, está catalogando a Pedro de hipócrita. Arrastró hasta Bernabé, el que había sido el tutor y compañero en el primer viaje misionero de Pablo. Lo arrastró a Bernabé. Y entonces dice Pablo que le tuvo que hablar delante de todos, lo avergonzó delante de todos. Y le dijo, mira Pedro, si tú eres judío, pero vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a que actúen como judíos si ni tú que eres judío actúas así? Hipócrita. O sea, ahí está el pleito en Gálatas, no recuerdo si capítulo 1 y 2, pero no pasa del 2. Está diciéndole eso. O sea, es una hipocresía. Porque en Cristo todos somos un solo cuerpo, todos somos un nuevo pueblo, todos somos un solo hombre. Es la nueva creación de Dios. Es el pueblo que Él viene a traer y el que morará por la eternidad con Él. Así que no se preocupe, hermano, con esas iglesias judaizantes, ¿verdad? Esos son los judaizantes modernos, los que Pablo decía que si traen otro evangelio, que el tal, dice, sea anatema. No lo oigan. Aunque yo mismo, dice Pablo, comience a enseñarles otra cosa, que sea yo anatema, decía. Porque evangelio solo hay uno, y es el evangelio de la gracia de Dios para todos los pueblos. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero en la palabra que hemos escuchado hoy aprendemos que la puerta está abierta para todos, para todos, para todo aquel que quiera creer, como la mujer sirofenicia, que los discípulos la despreciaron, le dijeron, Señor, despídela, que se vaya, porque ya mucho grita.
Pero luego Jesús dijo: grande es la fe de esta mujer. Y la recibió y le dio lo que pedía. También el Señor te recibirá a ti. Hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez, puede indicárnoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús, levante su mano en el lugar donde se encuentra, hágalo con toda confianza y vamos a orar por usted en este momento. ¿Hay alguna persona? Venga. Esta es la gracia de Dios. Hace milenios atrás no era así. No era así, era solo para Israel. Y si usted no nació israelita, no tenía, como dice aquí la escritura, ni esperanza, ni Dios en el mundo. Y nunca lo iba a tener, porque era una cuestión de herencia. Pero hoy, en Cristo, a los que estábamos lejanos, nos hizo cercanos y nos reconcilió con su sangre. ¿Quiere usted ser reconciliado con Dios? Puede hacerlo hoy, levante su mano. Solo le pido que lo haga en este mismo momento, porque vamos a orar. O si hay algún hermano o hermana que todavía no recibe al Señor y necesita reconciliarse, si usted necesita reconciliarse, puede levantar su mano. ¿Hay algún hermano o hermana que se alejó y necesita reconciliarse? Puede levantar su mano en este momento. Vamos a orar por usted. Eso es lo que deseamos, orar por usted. Hago la última llamada, aprovéchela. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano. Hermanos, podemos entrar más allá del velo. Cuando Jesús murió, el velo se rompió de arriba y abajo, y ese velo era el que cerraba la entrada a la presencia de Dios, pero lo rompió como diciendo: la puerta está abierta, pasen adelante. Y hoy nosotros podemos venir, encontrarnos con el Señor para decirle: Señor, aunque yo estaba lejano, tú nos has acercado, por lo tanto yo voy a entrar en tu presencia. Y así llegamos a ser un nuevo hombre, un cuerpo, un nuevo pueblo, por la nueva creación del Señor. Ese es nuestro privilegio. Vivamos, hermanos, de acuerdo al privilegio que el Señor nos da. Señor, gracias te damos por tu palabra y porque nos has bendecido más allá de nuestra expectativa. Como tu palabra lo dice, tú das más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Por eso, Padre, ahora bendice cada hermano, cada hermana, y ayúdanos a todos a poder vivir en la plenitud de esta gracia, por lo cual tú nos has hecho cercanos. Derribaste la pared de separación, cancelaste la ley expresada en mandamientos, para que ahora nuestra confianza no sea la circuncisión hecha en el cuerpo, sino que la del corazón. Gracias por el regalo de la fe que nos has dado, pues de esta manera llegamos a ser pueblo tuyo. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.